Hay momentos en los que el alma se queda quieta sin saber por qué, como si una luz suave se encendiera dentro de ti y te obligara a mirar lo que llevas tiempo evitando. Hoy estás aquí, respirando más lento, porque el Espíritu Santo está hablando, llamándote a soltar el peso de tus propios pensamientos. Has vivido tanto tiempo analizando cada detalle que olvidaste cómo se siente descansar por dentro. Quizás nadie lo nota, pero tu mente no se detiene. Y aunque oras, aunque buscas, aunque intentas confiar, algo dentro de ti sigue aferrándose al control como si fuera lo único que te mantiene a salvo. Pero hoy, el Espíritu te detiene con una verdad suave y poderosa: no fuiste creado para cargarlo todo. Hay una voz que te llama más profundo, una voz que no grita, pero sí transforma. Una voz que dice: cuando pases por las aguas, no estarás solo, yo voy contigo. Y mientras escuchas esas palabras, algo en tu interior comienza a ceder. Porque sabes que has estado viviendo desde el agotamiento, no desde la guía. Pensando más de lo que oras. Controlando más de lo que confías. Sujetando más de lo que entregas. Y aún así, Dios no te condena, te invita. Invita a dejar de pensar como si tu vida dependiera de tu capacidad de preverlo todo. Invita a respirar más despacio y recordar que no eres responsable de saber cada paso. Hay un Dios que guía, que cuida, que sustenta. Y mientras tú calculas 1000 escenarios, Él prepara uno perfecto. Tal vez te has sentido cansado de tu propio ruido mental. Tal vez has pensado que necesitas más señales, más claridad, más garantías para avanzar. Pero la voz del Espíritu no te exige perfección. Te invita a rendirte, a reconocer que tu mente no es tu salvadora y que tu paz no nace del control. Porque hay una paz que no depende de entender, sino de pertenecer. Una paz que te envuelve incluso cuando no ves el camino completo. Una paz que llega cuando dices en tu interior: Señor, aquí estoy. Guíame. Y en ese simple acto, la tormenta interna empieza a perder fuerza. Y mientras hablas con Él, mientras respiras su presencia, descubres que nunca te pidió que cargaras cada pensamiento como si dependiera de ti sostener el universo. Él te dice al oído del alma: yo te sostengo con mi mano derecha. Y algo en ti por fin cree que puede descansar. Descansar no en la lógica, sino en su amor. No en la certeza, sino en su carácter. No en tus conclusiones, sino en su fidelidad. Y así, poco a poco, su luz empieza a entrar donde antes solo había tensión. Te das cuenta de que la verdadera guía no llega cuando piensas más, sino cuando te rindes más. Y mientras esa rendición empieza a nacer, percibes que este es apenas el comienzo. Algo dentro de ti sabe que el Espíritu Santo seguirá hablando, seguirá guiando, seguirá aflojando los nudos del corazón. Y te prepara para algo más profundo, algo que está por revelarse en tu interior. Porque cuando el corazón se abre un poco, Dios siempre lleva más lejos de lo que imaginabas. Su guía no llega como presión, sino como un susurro que invita. Un susurro que te prepara para caminar con Él sin miedo, sin prisas, sin el peso de pensar demasiado. Solo escuchando, solo siguiendo, confiando. A veces el mayor ruido no está afuera, sino dentro de ti. No son las voces de otros las que te cansan, sino la tuya, esa que no se detiene, que repite los mismos escenarios una y otra vez, como si la vida dependiera de anticiparlo todo. El Espíritu Santo conoce ese desgaste silencioso. Conoce la batalla que libras en tu mente antes de dormir, y también la que comienza apenas abres los ojos por la mañana. Él sabe cómo te pesa intentar tener respuestas para todo. Y hoy viene a recordarte algo que tu corazón ha olvidado: no tienes que resolver cada detalle. Dios no necesita que descifres el futuro para poder guiarte. Él solo necesita tu sí. Ese sí que nace en el fondo del alma, incluso cuando la lógica dice que no es suficiente. Ese sí silencioso que abre puertas que tu razonamiento nunca podría abrir. Hay una ternura divina en cómo Él te guía. No te empuja, no te obliga, no te presiona. Se acerca con paciencia, con la misma suavidad con la que Jesús calmó el mar diciendo:
la paz sea contigo. Y esa paz sigue siendo capaz de detener tormentas internas que nadie más conoce. Porque cuando Él habla, el alma entiende incluso antes que la mente. La pregunta que el Espíritu te hace hoy es simple y profunda: ¿por qué sigues peleando solo? ¿Por qué sigues llevando cargas que no fueron diseñadas para ti? ¿Por qué confías más en tu análisis que en la voz que te sostiene? A veces, sin darte cuenta, has comenzado a creer que pensar más te hará sufrir menos, que anticiparte mantendrá seguro, que prepararte para lo peor evitará heridas. Pero no es así. Esa estrategia emocional solo te ha desgastado más. La verdadera protección viene de Dios, no de tu pensamiento. La verdadera seguridad viene de su guía, no de tu planificación. Él te recuerda hoy: yo soy tu refugio y tu fuerza. Y cuando escuchas esas palabras, algo dentro de ti se suaviza, como si una parte de tu alma dijera: sí, Señor, necesito descansar en ti. Descansar no significa dejar de ser responsable. Descansar significa dejar de ser autosuficiente. Significa reconocer que tu vida fluye mejor cuando Él tiene el control y tú simplemente sigues su luz. Y esa luz no siempre ilumina toda la ruta, pero sí ilumina el siguiente paso. Es la lámpara que guía tus pies, no el mapa completo. Y aún así, es suficiente. Tal vez no lo has visto, pero esa voz suave del Espíritu ya ha estado guiándote. En las pausas que sientes. En esa inquietud que te detiene justo antes de tomar una decisión precipitada. En ese impulso repentino de orar sin saber por qué. En ese pensamiento de esperanza que vuelve, incluso cuando habías perdido fuerza. Él ya está hablándote. Solo estabas demasiado cansado para reconocerlo. Ahora algo está cambiando. Tu corazón comienza a escuchar más claro que tus pensamientos. Tu espíritu comienza a despertar a una verdad que transforma: Dios guía mejor que tu mente. Él abre caminos que no puedes imaginar. Él endereza pasos que tú habrías torcido por miedo. Y ahora te invita a soltar lo que nunca pudiste controlar realmente. Te está preparando para una revelación más profunda, para una guía más fina, para una confianza más viva. Lo que viene no es carga, es dirección. No es confusión, es claridad. No es ansiedad, es descanso. Estás entrando en un terreno nuevo, donde la voz del Espíritu se vuelve más real que tu propia preocupación. Y mientras sigues escuchando, Él te llevará más lejos. Mucho más lejos. Hay un instante sagrado en el camino espiritual cuando empiezas a darte cuenta de que Dios te ha estado guiando incluso en los silencios. Ese instante no llega con un milagro visible ni con una emoción intensa. Llega con una paz suave, como si un susurro dentro de ti dijera: aquí estoy. Siempre estuve. Pero antes de llegar a ese punto, todos caminamos por un lugar donde la mente intenta tomar el mando. Donde el razonamiento quiere interpretar cada señal, cada sensación, cada ausencia. Donde buscas respuestas rápidas para calmar un corazón cansado de pensar demasiado. En ese lugar, el Espíritu no te abandona. Te observa. Te acompaña. Y espera el momento en que estés listo para escuchar más profundamente. Porque la guía de Dios no siempre llega como esperas. No siempre se siente obvia. No siempre se anuncia con claridad inmediata. Muchas veces llega como un viento suave, como un pensamiento que no se va, como una paz que contradice tu lógica. Y mientras tú intentas analizarla, el Espíritu te dice en silencio: mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Hay momentos en los que quisieras que Dios hablara más fuerte, más directo, más evidente. Pero Él sabe que si lo hiciera, nunca aprenderías a reconocer su voz en lo sutil. Y la mayoría de tus días no estarán llenos de milagros visibles, sino de decisiones pequeñas, silenciosas, internas, donde necesitas discernir su guía sin depender del ruido. Por eso el Espíritu te está entrenando. Está afinando tu oído espiritual. Está enseñándote a distinguir entre la ansiedad que grita y la paz que susurra. Entre el miedo que empuja y la dirección que invita.
Entre tu voz cansada y la voz del que dice, yo te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. Cuando empiezas a reconocer esta diferencia, tu vida cambia. La mente ya no gobierna. El temor pierde autoridad. El control se vuelve innecesario. Y en su lugar, aparece una confianza nueva, suave, profunda. Una confianza que nace no de entender, sino de reconocer. Reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano. Reconocer su mano en lo que parecía confuso. Reconocer su fidelidad en lo que antes llamaba silencio. Porque el silencio no es ausencia, es formación. Es el taller donde Dios moldea tu sensibilidad, tu paciencia, tu discernimiento. Y mientras tú te preguntas, ¿por qué no me habla?, Él susurra, sí te hablo, pero quiero que aprendas a escuchar más allá del ruido. La verdad es que nunca has estado sin guía. Nunca has caminado solo. Incluso cuando tus pensamientos te llevaron lejos, Él te ha seguido. Incluso cuando dudaste, Él permaneció. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, algo en ti empieza a reconocer que el Espíritu Santo te ha estado guiando desde antes de que lo notaras. Esta realización es el inicio de un despertar espiritual. Un despertar que te prepara para lo que viene, una etapa donde la voz del Espíritu será más clara, más cercana, más constante. No porque Él cambie, sino porque tú estás aprendiendo a escuchar sin miedo. Y lo que Él te mostrará después, cuando tu corazón esté listo, transformará cómo ves cada paso que tomas. Aún los más pequeños. Hay un momento en la vida espiritual en el que Dios deja de explicarte cosas para comenzar a formarte en ellas. Ese momento llega con silencio, con espera, con incertidumbre. No es castigo. No es distancia. Es el taller secreto donde Él afina tu espíritu para la siguiente etapa de tu camino. Y es precisamente ahí, en ese terreno donde los pensamientos tienden a enredarse, donde el Espíritu Santo habla con mayor intención. No con ruido, sino con profundidad. No con señales dramáticas, sino con convicciones que se van asentando dentro de ti, como si una verdad espiritual descendiera lentamente hasta tocar el alma. El silencio de Dios revela lo que realmente has creído. Muestra si confías en Él o en tu capacidad de entender. Porque cuando el cielo parece quieto, la mente quiere correr. Intenta interpretar. Intenta llenar los vacíos. Intenta protegerse. Y es ahí donde surge el sobrepensamiento, como un mecanismo para evitar sentir vulnerabilidad. Pero el Espíritu quiere enseñarte una verdad poderosa, no necesitas saberlo todo para estar seguro. Porque tu seguridad no viene de tu comprensión, viene de su presencia. Él es quien dice, yo soy tu escudo. Y cuando esa frase se instala en tu espíritu, descubres que ningún análisis mental puede ofrecer la protección que ofrece su compañía. A veces Dios guarda silencio para que aprendas a depender de su carácter más que de sus respuestas. Para que confíes en quién es, incluso cuando no entiendes lo que hace. Para que crezcas más allá de la necesidad de control y te conviertas en alguien guiado, no impulsado. Y aunque el silencio duele, también purifica. Purifica tu intención. Purifica tu deseo. Purifica tu confianza. El ruido interno comienza a perder fuerza. El miedo deja de determinar tu ritmo. Y poco a poco, el espíritu va sanando heridas antiguas que alimentaban tu necesidad de anticiparlo todo. Quizás te has encontrado preguntando, ¿por qué Dios no me habla? Pero la pregunta verdadera es otra, ¿qué está formando Dios en mí mientras espero? Porque Él habla incluso cuando calla. Habla a través de la quietud. Habla a través de la incomodidad. Habla a través de la paciencia que estás aprendiendo sin darte cuenta. Y mientras Él obra, tu corazón comienza a transformarse. Te vuelves más sensible a su paz, más atento a sus movimientos, más suave por dentro. Comienzas a reconocer que la dirección no siempre llega como información, sino como alineación. Como un despertar interno que te dice, sigue por aquí. Como un peso de convicción que permanece cuando todo lo demás cambia.
Este silencio, que al principio te desconcertaba, se convierte en un santuario. Un lugar donde descubres que no necesitas que Dios te hable fuerte para saber que está contigo. Empiezas a sentir su guía en lo simple, en lo ordinario, en lo cotidiano. Tu espíritu despierta a una verdad nueva, que Dios trabaja más en lo escondido que en lo visible. Y ahora, mientras esta verdad se acomoda dentro de ti, el espíritu comienza a prepararte para algo aún más profundo. Te está acercando a una dimensión de confianza que no depende de respuestas, sino de relación. Una confianza que será el fundamento para todo lo que está por venir. Hay algo que el Espíritu Santo quiere hacer en lo profundo de tu mente, algo que va más allá de darte paz momentánea. Él quiere transformarte. Quiere enseñarte a pensar de una manera nueva, libre, ligera, llena de verdad. Porque detrás del sobrepensamiento no solo hay cansancio. También hay heridas, memorias, temores que aprendieron a protegerse controlando todo. Pero Dios no deja esas heridas en la superficie. Él entra donde tú no puedes entrar. Entra en esa parte de ti que aún repite historias antiguas. En esa voz que dice, tienes que estar alerta para no ser herido otra vez. Tienes que anticiparte a todo. Tienes que hacerlo solo. Esa voz no nació de Dios, nació del dolor. Y hoy el Espíritu viene a reescribirla con una verdad más alta. Una verdad que dice, no temas. Yo estoy contigo. Una verdad que libera, que deshace nudos, que sana la raíz del pensamiento ansioso. Porque la ansiedad no nace de pensar demasiado. Nace de cargar demasiado. Y Él conoce ese peso mejor que tú. El Espíritu no viene a regañarte por preocuparte. Viene a mostrarte que no estás diseñado para sostener tanto. Te invita a soltar la narrativa que te dice que debes resolverlo todo, preverlo todo, controlarlo todo. Esa narrativa te protegió en momentos difíciles, pero ahora está estorbando tu crecimiento. Lo que te salvó en un tiempo ya no te sirve en este tiempo. Por eso, el Espíritu comienza a renovar tu mente no con fuerza, sino con ternura. Y te pregunta, ¿por qué sigues pensando como alguien que está solo? ¿Por qué sigues luchando como si Dios no estuviera contigo? Él no te avergüenza, te recuerda. Te recuerda quién eres y quién es Él. Te recuerda que fuiste creado para caminar acompañado. Cuando su luz entra, empiezas a notar diferencias pequeñas pero profundas. La reacción que antes era automática comienza a desacelerarse. Lo que antes te disparaba miedo ahora te invita a orar. Lo que antes imaginabas como un desastre, ahora lo ves como una oportunidad para confiar. El Espíritu está haciendo espacio dentro de ti para que la verdad reine donde antes solo existía tensión. Y mientras esta transformación avanza, empiezas a experimentar algo que no habías sentido en mucho tiempo, descanso interno. Un descanso que no depende de respuestas. Un descanso que dice, aunque no sé, confío. Aunque no veo, sigo. Aunque no entiendo, camino con Él. Esto no es ignorar la realidad. Es verla desde un lugar distinto. Desde la verdad de que Dios sostiene cada paso. Desde la certeza de que su amor te rodea aun cuando tu lógica no lo entiende. Desde la convicción de que no necesitas tener todo claro para avanzar con Él. Y mientras tu mente aprende este nuevo ritmo, el Espíritu empieza a preparar terreno para algo más grande. Un nivel de confianza que ya no se derrumba ante la incertidumbre. Una profundidad espiritual donde la ansiedad pierde su poder. Una claridad que nace, no de saberlo todo, sino de saber en quién descansas. Porque cuando la mente se renueva, el corazón se fortalece. Y cuando el corazón se fortalece, la vida entera comienza a alinearse con la guía del Espíritu. Lo que viene ahora no será una carga. Será libertad. Libertad real. Libertad que transforma cómo piensas, cómo decides, cómo caminas. Y justo cuando te preguntas cómo se ve esa libertad, Él te lleva un paso más profundo. Hay un lugar en lo espiritual donde ya no se trata de cuánto entiendes, sino de cuánto confías.
Ese lugar es donde el Espíritu Santo te lleva cuando comienzas a soltar la necesidad de controlar. Un espacio sagrado donde descubres que la libertad no llega porque la vida se vuelve más simple, sino porque tu alma se vuelve más descansada. Y parte de esa libertad nace cuando Dios te muestra que no tienes que vigilarlo todo. La vigilancia constante fue una respuesta antigua, aprendida en tiempos donde sentías que dependías solo de ti. Pero ahora, el Espíritu te está enseñando a vivir desde otra fuente, desde otra seguridad, desde una confianza que no se tambalea. Él te dice, yo te cuido. Yo te sostengo. No necesitas llevarlo todo solo. Y aunque tu mente quiera analizarlo, tu espíritu reconoce que estas palabras tienen poder. Poder para sanar. Poder para ordenar. Poder para romper hábitos de preocupación que llevas años cargando. Porque el sobrepensamiento no solo cansa, también roba espacio. Roba espacio a la paz, al gozo, a la creatividad, a la sensibilidad espiritual. Y el Espíritu quiere devolverte ese espacio. Quiere enseñarte a vivir desde un corazón liviano, no desde una mente saturada. Por eso te muestra que la verdadera confianza no es pasividad. Es obediencia sin ansiedad. Es caminar sin saberlo todo, pero sabiendo que Él está contigo. Jesús lo demostró cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Y cuando esa presencia empieza a guiarte, tus decisiones cambian. Ya no buscas controlar resultados, buscas obedecer al Espíritu. Ya no te paraliza el miedo a equivocarte, te impulsa el deseo de seguir su voz. Ya no necesitas garantías humanas, te basta la certeza de su amor. Muchas veces pensaste que Dios te hablaría solo en lo extraordinario. Pero ahora descubres que también guía en lo sencillo. En ese pensamiento que llega con suavidad. En esa convicción que no se mueve. En esa paz que te acompaña incluso en la incertidumbre. Él habla, y tú aprendes a escuchar. Y mientras escuchas, algo dentro de ti comienza a soltarse. Como si un peso antiguo finalmente se desprendiera. Comprendes que no necesitas predecir lo que viene, porque Dios ya está en lo que viene. No necesitas tener fuerza para todo, porque Él es tu fuerza. No necesitas ser perfecto para escuchar su voz, solo necesitas ser sincero. El Espíritu te está enseñando a vivir desde la presencia, no desde la preocupación. Y cuando eso sucede, tu alma cambia de postura. Pasas de correr a caminar. De anticipar a descansar. De pensar en exceso a confiar en exceso. Este proceso no es lineal, pero es real. Y cada paso que tomas hacia la confianza abre una puerta nueva. Una puerta donde ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la fe. Donde ya no decides desde la ansiedad, sino desde la paz. Donde ya no cargas solo, porque sabes que Él te lleva de su mano. Y ahora que tu corazón está más tierno, más atento, más dispuesto, el Espíritu comienza a conducirte hacia una etapa aún más profunda, la etapa donde aprendes a obedecer sin regresar al ciclo del sobrepensamiento. Hay un punto en el camino donde confiar deja de ser un pensamiento bonito y se convierte en una decisión que mueve tu vida. Ese punto llega cuando el Espíritu Santo te invita a actuar según lo que te ha mostrado, incluso cuando todavía hay preguntas sin respuesta. Porque la verdadera obediencia no necesita garantías, necesita dirección. Y cuando esa dirección viene de Dios, algo dentro de ti se ilumina, aunque no lo entiendas por completo. No es un impulso caótico, no es una emoción pasajera, no es ansiedad disfrazada. Es una convicción suave que permanece. Una convicción que dice, este es el camino. Camina por él. Y aunque tu mente quiera volver a los viejos patrones, tu espíritu empieza a reconocer el lenguaje de Dios. Obedecer no significa no sentir miedo. Significa no dejar que el miedo decida por ti. Significa que tu confianza pesa más que tus dudas. Y ese es un proceso que el Espíritu ha estado formando cuidadosamente, paso a paso, silencio tras silencio, susurro tras susurro. Antes, cuando pensabas demasiado, cada decisión parecía una amenaza.
cada paso parecía peligroso. Tu mente te decía que esperar más era prudente, que analizar más era sabio, que moverte sin toda la información era arriesgado. Pero hoy, el Espíritu te muestra algo distinto, que avanzar con Él no es riesgo, es protección. Que posar tus pies donde Él te guía no es imprudencia, es obediencia. Mira la vida de Pedro cuando Jesús lo llamó sobre las aguas. La tormenta seguía ahí. El viento seguía fuerte. Nada cambió afuera. Lo único que cambió fue donde puso su mirada. Mientras miró a Jesús, caminó en lo imposible. Cuando miró el viento, se hundió. No fue la tormenta lo que determinó el resultado. Fue el enfoque. Así es contigo. El viento puede seguir soplando. Las preguntas pueden seguir ahí. La incertidumbre puede no desaparecer. Pero si tu enfoque está en la voz que te llama, podrás avanzar sobre aquello que antes te hundía. Podrás caminar sin sobrepensar. Podrás moverte desde la fe y no desde la lógica desgastada. El Espíritu te está enseñando un nuevo ritmo. Un ritmo donde cada paso es respuesta, no reacción. Donde cada movimiento nace de la paz, no del impulso. Donde obedecer deja de sentirse pesado porque ya no cargas con el resultado. Solo cargas con la responsabilidad de escuchar y caminar. A veces sentirás que vas lento. Otras veces sentirás que avanzas sin ver claramente. Pero Dios no te mide por velocidad, te forma por obediencia. Él guía a quienes están dispuestos, no a quienes lo entienden todo. Y tú estás entrando justo ahora en ese territorio donde la disposición importa más que la claridad. Obedecer, entonces, no es moverte cuando entiendes, sino cuando reconoces su voz. Incluso si esa voz es suave. Incluso si no viene acompañada de grandes señales. Incluso si todavía hay preguntas. Porque tu fe ya no está puesta en el mapa completo, sino en quien te guía. Y mientras das estos pasos, algo poderoso ocurre dentro de ti. El ciclo del sobrepensamiento comienza a romperse. Lo que antes te paralizaba pierde fuerza. Lo que antes te confundía se alinea. Lo que antes te drenaba ahora te impulsa. El Espíritu no solo te está enseñando a confiar, te está enseñando a caminar como alguien confiado. Y cada paso que tomas ahora abre el camino para lo que viene, porque lo que Él te revelará después necesitará un corazón que puede obedecer sin mirar atrás. Hay una etapa espiritual donde Dios empieza a confirmar lo que ya te ha dicho, pero no de la manera en que tú imaginabas. No con señales ruidosas, no con respuestas inmediatas, sino con una coherencia interna que empieza a tomar forma dentro de ti. Un alineamiento que no se siente forzado, sino natural. Como si el alma por fin se hubiera sincronizado con el cielo. Esta confirmación no llega como emoción fuerte. Llega como estabilidad. Como esa paz que permanece incluso cuando la mente intenta revivir viejos miedos. Como ese sí interno que no se apaga aunque las circunstancias no cambien de inmediato. Es una seguridad que no grita, respira. Que no presiona, sostiene. Dios confirma su guía con paz. Esa paz que guarda tu corazón y tu pensamiento. Esa paz que no depende de ver resultados, sino de saber que Él está en el proceso. Esa paz que te envuelve cuando haces lo correcto, incluso si no es lo más fácil. Muchas veces esperabas que Dios te hablara antes de moverte. Pero ahora comienzas a notar que Él también habla después. Habla a través del fruto. Habla a través de cómo reacciona tu corazón. Habla a través de la fortaleza que no sabías que tenías. Habla a través de ese cansancio que desaparece cuando haces lo que Él te pidió. Habla a través de la ligereza que llega cuando obedeces. Y mientras experimentas esto, te das cuenta de que Dios nunca fue confuso, tu miedo lo era. Dios nunca fue distante, tu preocupación hacía ruido. Dios nunca dejó de guiar, solo estabas demasiado ocupado intentando descifrar sus movimientos. Ahora, con tu espíritu más tierno y más atento, empiezas a ver cómo Él confirma también a través de conversaciones que llegan en el momento exacto, versículos que aparecen como respuesta silenciosa.
Puertas que se cierran para protegerte, y puertas que se abren sin esfuerzo cuando es el tiempo correcto. Nada de eso es coincidencia. Es guía. Es fidelidad. Es un Padre ordenando tu camino sin que tengas que desgastarte. La confirmación de Dios también llega cuando tu resistencia empieza a disminuir. Lo que antes te provocaba tensión ahora te provoca paz. Lo que antes te daba miedo ahora te inspira. Lo que antes evitabas ahora te llama. Esa transformación interna no ocurre por pensamiento positivo, ocurre porque el Espíritu Santo está obrando dentro de ti. Y mientras Él te transforma, entiendes algo que rompe cadenas, no necesitas entender completamente para avanzar correctamente. Necesitas estar alineado. Porque la obediencia no depende de información, depende de intimidad. Lo que el Espíritu está haciendo en ti es más profundo que una respuesta. Es formación. Formación para sostener lo que has pedido. Formación para vivir guiado, no impulsado. Formación para moverte con discernimiento, no con ansiedad. Y en ese proceso, Dios confirma incluso en el silencio. Su paz te confirma. Su dirección suave te confirma. Su cuidado te confirma. Su constancia te confirma. La persona que estás convirtiéndote también te confirma. Porque lo que viene ahora requerirá claridad, sí, pero sobre todo valentía. Valentía para avanzar sin regresar al ciclo del sobrepensamiento. Valentía para creer que si Dios te guía, Él también te respalda. Valentía para caminar con pasos firmes hacia lo que todavía no ves, confiando en aquel que sí lo ve todo. Y mientras esta valentía comienza a despertarse dentro de ti, el Espíritu te dirige hacia una revelación aún mayor. Hay un tipo de silencio que no llega para inquietarte, sino para prepararte. Un silencio que Dios usa para afirmar lo que está haciendo dentro de ti. Ya no es el silencio que confunde, sino el silencio que purifica. Ese que te hace más sensible, más atento, más consciente de la presencia que te rodea. En ese silencio, el Espíritu Santo no se aleja, te acerca. No te oculta la guía, la profundiza. Y justo ahí, en ese terreno donde el ruido interno empieza a ceder, ocurre algo sutil pero poderoso, tu espíritu se vuelve capaz de escuchar lo que antes no podía. Las distracciones pierden peso. Los miedos se apagan. Las voces que competían por tu atención se desvanecen. Y, de pronto, la dirección de Dios ya no necesita ser estruendosa para sentirse segura. Porque lo que el Espíritu está haciendo ahora en ti es diferente. Está afinando tu discernimiento. No para que detectes señales externas, sino para que reconozcas su voz en el interior. Para que aprendas a diferenciar entre la urgencia del miedo y la invitación de la gracia. Entre la ansiedad que presiona y la paz que confirma. Este silencio está formando una sensibilidad que antes no tenías. Una sensibilidad que hace que tu corazón perciba con claridad lo que tus pensamientos tardan en entender. Una sensibilidad que te permite moverte con suavidad, sin tensión, sin ese impulso de buscar explicaciones rápidas para calmar tu mente. Porque ahora sabes algo que antes no sabías, que la guía de Dios no siempre se ve, pero siempre se siente. Se siente en la paz que permanece en medio de lo incierto. Se siente en la claridad que surge sin forzarla. Se siente en el empuje suave que te lleva hacia adelante cuando tu mente habría preferido quedarse quieta. Y en ese proceso, empiezas a reconocer patrones espirituales que antes pasaban desapercibidos. Te das cuenta de que Dios te habló muchas veces antes, pero estabas demasiado distraído para notarlo. Te das cuenta de que cada pausa, cada incomodidad, cada algo no está bien era su manera de advertirte. Y cada impulso de avanzar, cada pensamiento de esperanza, cada convicción inesperada era su forma de señalar el camino. Nada de eso fue casualidad. Fue guía. Y ahora que puedes verlo, el silencio ya no te asusta. Te forma. Te hace humilde. Te hace dependiente. Te hace consciente de que Dios no solo dirige tu vida, dirige tu interior. Y cuando tu interior se alinea, el exterior sigue.
En esta etapa, el silencio deja de sentirse vacío. Empieza a sentirse lleno. Lleno de propósito. Lleno de presencia. Lleno de gestación espiritual. Como si algo estuviera tomando forma dentro de ti, algo que Dios ha estado construyendo en secreto, preparándote para un nivel de claridad que solo se sostiene con un corazón maduro. Porque lo que viene ahora no es simplemente una respuesta. Es una revelación. Una revelación que no te dará control, sino libertad. Una revelación que no te mostrará todos los pasos, pero sí te dará sabiduría para el siguiente. Una revelación que no elimina la incertidumbre, pero sí elimina el miedo. Y mientras esta revelación comienza a moverse dentro de ti, el Espíritu te está conduciendo hacia un cierre que no es final, sino un comienzo. Un umbral donde tu vida ya no se define por lo que piensas, sino por lo que escuchas. No por lo que temes, sino por lo que confías. No por lo que controlas, sino por lo que Él guía. Lo que estás a punto de experimentar será la afirmación profunda de todo lo que Dios ha estado formando en secreto. Hay un instante en la vida espiritual donde todo encaja. No porque entiendas cada detalle, sino porque tu espíritu reconoce la voz que ha estado guiándote en cada paso. Ese instante llega cuando te detienes lo suficiente para mirar hacia atrás y ver cómo Dios estuvo en cada silencio, en cada pausa, en cada avance, en cada convicción. Nada estuvo desconectado. Nada estuvo perdido. Nada estuvo fuera de su cuidado. Y ahora, mientras respiras más lento, te das cuenta de que aquello que llamaste sobrepensamiento era realmente un corazón buscando seguridad. Un alma cansada intentando protegerse sola. Pero hoy, el Espíritu Santo te muestra que hay otro camino. Un camino donde ya no necesitas anticiparlo todo, porque Él va delante. Donde ya no necesitas interpretarlo todo, porque Él te ilumina por dentro. Donde ya no necesitas cargarlo todo, porque Él te sostiene con su mano fuerte. Ahora entiendes por qué el silencio no fue abandono, fue formación. Porque la espera no fue castigo, fue preparación. Porque la incertidumbre no fue un enemigo, fue un puente hacia la confianza. Dios ha estado enseñándote a caminar no por vista, sino por fe. No por análisis, sino por relación. No por miedo, sino por obediencia. Y cuando esa verdad entra a lo profundo, algo cambia para siempre. Tu vida ya no gira alrededor de lo que temes perder, sino de lo que Dios está formando. Ya no tomas decisiones desde la ansiedad, sino desde la paz. Ya no te defines por el ruido de tu mente, sino por la voz que susurra, yo estoy contigo. Es en este punto donde el Espíritu te invita a un paso más, compartir lo que has recibido. No para que otros te admiren, sino para que otros también encuentren guía. Porque así como Dios te alcanzó en tu silencio, puede alcanzar a otros a través de tu obediencia. Y aquí, desde esta profundidad, desde este susurro interno que arde en tu pecho, nace esta declaración final que fluye como parte de tu historia, no como un cierre, sino como una continuación. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite dirección, con alguien que ha estado pidiendo una señal, con alguien que necesita saber que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz, en luz para otros que buscan claridad. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, quédate cerca. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra llegue a quienes más la necesitan. No estás solo presionando un botón, estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde tú quizás no puedas ir, pero donde su Espíritu sí puede alcanzar. Quédate. Escucha. Crece. Porque esto no termina aquí, apenas comienza. Dios no solo te está guiando, te está formando para el camino que viene. Y lo que viene será más profundo, más claro y más lleno de su presencia que todo lo que has vivido antes. Aquí termina este susurro, pero comienza tu caminar guiado. Y Él va contigo.